Les saludo con el Salmo 127, dice así: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, con esta porción de la palabra de Dios les saludamos, les invitamos a orar. Amoroso y buen Padre Celestial, te damos gracias. Nos permite, Señor, el poder elevar nuestra oración delante de ti, darte gracias, porque nos concedes la vida, Señor, y la oportunidad de acercarnos delante de ti. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Y en este día te rogamos, nos bendigas con tu palabra, Señor. Cierto, Señor, que nosotros necesitamos, Señor, ese alimento espiritual que es tu palabra para nuestra alma. Te rogamos, pues, Señor, bendícenos a través de ella y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Les voy a invitar a leer el libro de Éxodo, capítulo número 20. Y en su verso número 12 dice así: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, a través de esta porción de la palabra de Dios, también se los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Una larga vida y plena en la tierra, dice. En este día vamos a considerar este tema: honra a los padres. Y la pregunta sería, ¿se debe de honrar a los padres? Este mandamiento que leímos aquí en Éxodo es uno de los 10 mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Este mandamiento pues fue dado a una generación en el desierto. Los padres que caminaron en ese desierto nunca proveyeron para sus hijos, porque fue Dios el que los proveyó, tanto el alimento como el vestido, como el calzado. Fueron 40 años de caminar en el desierto, 40 años yendo hacia la tierra prometida. Durante esos 40 años fue Dios el que proveyó a los hijos, porque podríamos pensar que la honra se da a los padres porque ellos han provisto para los hijos. Pero estos padres que caminaron en el desierto nunca proveyeron para sus hijos. Fue Dios el que proveyó, puesto que en el desierto no había absolutamente nada. No había empresas, no había un trabajo, no había boutiques, no había tiendas, no había supermercados, no había nada. Y en ese caminar del pueblo judío en el desierto durante 40 años, fue Dios el que proveyó tanto el vestido como el calzado, como el alimento, como el agua. Los padres no proveyeron a sus hijos, fue Dios el que lo hizo. Así que este mandamiento no es porque Dios, ¿verdad?, de alguna manera pueda decirnos que porque nuestros padres nos han provisto, por eso tenemos que honrarlo. No, tenemos que honrarlos así no lo hayan hecho, ¿verdad? Hayan provisto o no, tenemos que honrar a nuestros padres. Cierto que hay padres ausentes, hay padres abusivos, padres golpeadores, padres que han fallecido también, o padres que no les han dado el apellido a sus hijos.
Mas, sin embargo, la honra se debe de dar en cualquier situación. Se debe, pues, de honrar a los padres. La honra, dijo un hombre, la honra se otorga, el respeto se gana. Pero a través de la palabra de Dios vamos, pues, a considerar estas cosas. El concepto en este tiempo, el concepto familia, hoy más que nunca está en entredicho. La sociedad en que vivimos no fomenta ni facilita que las familias estén estructuradas. Hay muchos divorcios, muchas separaciones, hay hogares donde solamente está el padre o la madre solamente, o quizás están los dos, pero no cumplen con sus funciones, no cumplen con sus responsabilidades como padres o como hijos. En este tiempo podemos ver que hay una generación de niños que son los que gobiernan las casas, que deciden lo que tiene que hacer, incluso mandan a los padres. La generación que hoy estamos viendo en este tiempo, se ha perdido el rol de padre y madre, y los niños tienen la última palabra en el hogar, en la familia. Y se pierde el respeto. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? La palabra de Dios nos dice que guardemos este mandamiento. Este mandamiento es un mandamiento con promesa. La honra se otorga, aunque nuestro padre haya sido bueno o no lo haya sido, nos haya sustentado o no lo haya hecho, la honra se debe de dar. Te ha llamado o no te ha llamado, o quizás ya no esté porque esté ausente, la honra simplemente se debe de dar porque es un mandamiento con promesa. Cierto que los padres son imperfectos, no hay padres perfectos. Tienen fallas, no siempre hacen lo que se debe de hacer. Pero esto no es una excusa para no honrar a los padres. Así haya sido el peor padre, la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los hijos, la responsabilidad de los hijos es no hablar mal de sus padres. Hay hijos que a veces hablan mal de sus padres, se expresan mal de ellos. Eso es incorrecto y es desagradable delante de la presencia de Dios. Ni tampoco los hijos deben de publicar los errores de sus padres. De ninguna manera. Un hijo siempre debe de honrar a su padre y a su madre. Y si murió ese padre, debe de honrar su memoria. Los hijos, sin importar la edad, ¿verdad?, sean niños o adultos, deben de honrarlos. Deben de darle esa honra a sus padres. Aun cuando ya hayan formado su propia familia, su propio hogar, deben de preocuparse por sus padres, que estén bien y que tengan una buena economía. La honra a nuestros padres, la palabra honrar, la palabra griega para honrar significa honor, significa venerar, apreciar y valorar. Así que debemos honrarlos, no importando si se lo merecen o no. Tenemos que honrarlos con nuestras acciones, también con nuestras actitudes. Los padres ciertamente que no son perfectos, porque no hay una universidad donde se aprenda a ser padres. Mas, sin embargo, el Señor en estos 10 mandamientos pone a este mandamiento de honrar a los padres en medio de todos los demás.
porque es un mandamiento importante, es un mandamiento con promesa. Y este mandamiento le fue dado al pueblo de Israel en el desierto. Ahí Dios no estaba viendo si aquellos padres estaban proveyendo o no para sus hijos, porque ahí en el desierto no había absolutamente nada. Así que la honra a los padres se da simplemente. La palabra de Dios es tan clara, tan perfecta, tan maravillosa. Si no honramos a nuestros padres, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga? O que Dios nos ayude, o que Dios nos escuche en nuestras oraciones. Si no hacemos lo correcto, si no hacemos lo que a Dios le agrada. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios podemos guardarlos y podemos vivirlos. Y este mandamiento pues hoy en este día en donde en muchos lugares se celebra el Día del Padre, celebrar el Día del Padre no es hacerlo, no es honrarlo una vez al año como es el día de hoy, donde a lo mejor muchos hijos se acuerdan de su padre y le llevan un presente, ¿verdad? O lo llevan a comer o lo llevan a desayunar. O sea, en este día a lo mejor lo reconocen, sino es honrarlo todos los días del año. Todos los días del año hay que honrar a nuestros padres, no un día en específico, sino todos los días. Acordémonos que ellos, cuando nosotros éramos niños, nos cuidaron, nos protegieron, nos sustentaron, nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a hablar. Muchas veces el padre o la madre dejaron de comerse algo, ¿verdad?, para darle a sus hijos, porque lo proveyeron para ellos. Y como les decía, no tenemos que honrar a nuestros padres porque nos hayan dado algo, sino porque simplemente Dios así lo ordena, que honremos a nuestros padres. Quizás algún padre ya esté ausente, ¿verdad? A lo mejor tu padre estuvo ausente toda tu vida. Y puedas decir, ¿cómo voy a honrar a mi padre si nunca estuvo conmigo? Aún en esa circunstancia, Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre. Cuando somos niños, nuestros padres, ¿verdad? Cuando hay niños que para ellos su padre es lo mejor, el más guapo, el más inteligente, el más preparado, ¿verdad? Quizás el padre es una figura muy importante y lo es en el hogar. Y yo creo que como padres vale cada sacrificio que usted haga por sus hijos. Cada sacrificio vale. Y vale para la eternidad. Dice el libro de Proverbios capítulo 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero engañoso los besos del que aborrece. ¿Verdad? Fieles son las heridas del que ama. Un padre muchas veces puede tener grandes heridas por sus hijos, pero más sin embargo los ama. Los cuidó, los protegió, los sustentó. Y si no estuvo, o si estuvo con ellos, pues la palabra de Dios nos enseña, honra a tu padre y a tu madre. En la carta que el apóstol San Pablo escribe a los Efesios, nos dice en el capítulo 6, en los versos del 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice aquí el apóstol San Pablo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Claro que si tu padre te pide algo indebido, algo que va en contra de Dios, dice la palabra de Dios que es mejor obedecer a Dios
antes que a los hombres. Pero en cuanto a que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que hacerlo. Dice, porque esto es justo. Dice también que este es el primer mandamiento con promesa. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres tener promesa de Dios en tu vida? Pues honra a tus padres. Porque dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero también le dice a los padres, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿verdad? No provoquemos a ira a nuestros hijos, no les hagamos sentir mal, sino seamos sabios en nuestro hablar, en nuestro caminar, en todo lo que somos. Y no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces dejamos a nuestros hijos sin disciplina, y un hijo sin disciplina va a vivir una vida desenfrenada, una vida sin control. Tenemos que aprender a disciplinar, porque si no lo hacemos, lloraremos largamente. Y además dice, y amonestación del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que enseñemos a nuestros hijos el camino del Señor. Dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Enseñemos el camino de Dios a nuestros hijos. Hablemos de Dios a ellos, porque si no lo hacemos, más tarde lo vamos a lamentar. En el libro de los jueces, en el capítulo número 2, dice la palabra del Señor, que se levantó una generación que no conocía a Dios. Después de Josué, se levanta una generación que no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque los padres dejaron de amonestar a los hijos, de enseñarlos, de transmitir la palabra de Dios, dejaron de hacerlo. Y esto ocasionó que se levantara una generación que no conocía al Señor, una generación mala. Dios no quiere esto. Quiere que amonestemos, que enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, para que sean una generación que conoce a Dios, que ama a Dios, que tiene temor de Dios. Hoy podemos ver a hijos que llegan a su casa a la hora que quieran. No amonestemos a nuestros hijos a tiempo. Si nosotros no lo hacemos, ciertamente se perderán. Pero la palabra de Dios por eso es tan sabia y nos enseña que disciplinemos y amonestemos a nuestros hijos a tiempo, para que ellos puedan conocer a Dios y puedan saber que la salvación plena es a través de nuestro Señor Jesucristo. En este día, que podamos nosotros comprender lo que el Señor nos enseña a través de este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres tener una larga vida? Honra a tus padres. ¿Quieres ser una persona bendecida? Honra a tus padres. ¿Y tu padre quieres tener buenos hijos? Instrúyelos, enséñalos en el camino de Dios, y entonces ellos te darán alegría a tu corazón, te darán gozo a tu alma si los enseñas, porque cuando ellos se enfrenten situaciones difíciles, sabrán que hay un Dios poderoso que los va a ayudar, que los va a sostener. Sabrán a quién acercarse. No buscarán en malas amistades, sino buscarán en Dios el refugio y el consuelo y la guianza, porque los hemos enseñado.
y amonestado con la palabra del Señor. Hagámoslo y tendremos grande bendición. Nuestra vida será grandemente bendecida por nuestro Dios. En este día yo te invito para que honres a tus padres, tú, pequeño, joven, señorita, adulto, honra a tus padres, hayan sido buenos o no. El Señor dice, hónralos, que si no lo fueron, ellos darán cuenta con Dios, pero nosotros solamente tenemos que honrarlos, y si ya no están con nosotros, honremos su memoria. La palabra de Dios es tan perfecta, tan poderosa, que hoy te invito a que la atesores en tu corazón y a que la vivas. Te voy a invitar para que en este momento oremos por la vida de cada padre de familia. Amoroso y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas que honremos a nuestros padres, Señor, hayan sido buenos o no, Señor. Simplemente la honra se otorga, Señor. Enséñanos, Señor, a hacerlo y sobre todo, Señor, tú eres nuestro Padre Celestial. Debemos honrarte a ti, Señor, en todas las cosas. Bendito eres tú para siempre. Señor Jesucristo, bendice cada padre de familia, Señor. Ese varón, Señor, que es cabeza de hogar, cabeza de familia, que sale, Señor, a trabajar, Señor, para traer el sustento, Señor, a su familia, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a ese padre de familia o a esa madre de familia, Señor, que a lo mejor está sola, Señor, que no tiene la figura, Señor, de un varón en su hogar, pero tú eres con ella, Señor. Bendíceles, Padre eterno. Tómales en tus manos. También te rogamos por los niños, por los jóvenes, Señor, por estas nuevas generaciones, Señor, para que ellos te conozcan, te amen, te sirvan, Señor, y te respeten, Señor, a ti como Padre. Señor, toma sus vidas en tus manos y toma a cada padre de familia, Señor, a cada madre de familia, Señor, en tus manos preciosas. Te damos gracias, Señor, y te rogamos, Señor, que nos ayudes y nos bendigas. Padre Celestial, bendice a las familias, los hogares. Bendice, Señor, a nuestros familiares, a nuestros hermanos. Bendice, Señor, a nuestros hermanos en Cristo Jesús y a nuestros amigos, Señor. Bendícelos, te lo rogamos, oh bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Te voy a invitar a leer el Salmo número 23. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga, y desde aquí, pues, un saludo muy especial a todos los padres de familia. Que Dios les bendiga, que el Señor esté con ustedes y la paz de Dios.